Meri Meri Pupeñí, Meri Meri Pulamien, vamos a hacerlo lo más inclusivo posible. Damos la bienvenida a todos los que entiendo yo se están sumando en este momento a este seminario de inicio del Diplomado de Desarrollo Territorial, regional y local, herramientas para superar las desigualdades. Para partir, vamos a pedir unas palabras de inicio a nuestro decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales. Así que, decano, le doy la palabra para que pueda expresar su sentimiento y voluntad con esta ocasión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, dar una bienvenida muy cariñosa a todas y a todos quienes están participando hoy en el inicio de este diplomado. Un saludo de nuestras autoridades, de toda nuestra comunidad universitaria, desearles que les vaya muy bien en un programa de posgrado que se constituye en algo muy importante para el futuro de nuestro país, porque desarrollar las regiones implica entregar poder, ceder poder, tomar poder por parte justamente de los territorios, y esto obliga a que capacidades. Por lo tanto, la universidad tiene que ponerse al servicio de que esas capacidades estén para que efectivamente las comunidades puedan hacerse cargo de su destino, de su desarrollo, de generar condiciones para todas y todos. Así que muy feliz de que estén iniciando este diplomado. Me siento orgulloso como facultad estemos generando estas posibilidades. Así que un abrazo grande, un abrazo muy afectuoso a cada uno y cada uno de ustedes. Sé que va a ser una experiencia de aprendizaje interesante y muy valiosa. Así que muchas gracias y que les vaya muy bien. Gracias, decano, por sus palabras. Ahora vamos a dejar también para saludarnos y también para contarnos desde la Escuela de Trabajo Social, que es de donde se anida este diplomado, a Paula Leiva, que es la directora de la escuela, de la directora nacional de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de las Américas. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, decano, por sus palabras. Efectivamente, esta es una propuesta, ¿no es cierto?, de educación continua, un diplomado que justamente busca generar una discusión y una reflexión en una temática tan necesaria hoy día, ¿no es cierto? Estamos también en un contexto país en el cual justamente ámbitos como la participación, las demandas sociales, sobre todo, ¿no es cierto?, respecto del medio ambiente, la crisis hídrica y también, ¿por qué no?, las demandas de género se han vuelto, ¿no es cierto?, énfasis y prioridades que hoy día nuestro país también, ¿no es cierto?, está discutiendo y poniendo al centro de lo que va a ser esta también futura constitución. Por lo tanto, nos parece a nosotros como Escuela de Trabajo Social que se requiere, ¿no es cierto?, herramientas justamente para los profesionales que se desempeñan en estos ámbitos, principalmente en la intervención social directa, justamente para que puedan comprender de manera mucho más amplia esta compleja realidad y para que efectivamente puedan, en conjunto con los equipos, las comunidades y las distintas institucionalidades que están directamente involucradas en este tipo de procesos, que puedan generar, ¿no es cierto?, de verdad, instancias que den una posibilidad a las personas que hoy día, ¿no es cierto?, están en una condición de vulnerabilidad o en una condición de desigualdad, sobre todo en tanto la territorialidad. Así que nos parece tremendamente relevante como escuela, como facultad y también como universidad hacer un aporte en este ámbito. Y agradecemos también hoy día el inicio, ¿no es cierto?, que quiere marcar un hito también respecto de los temas que se van a abordar. Agradecer a Paulina Zaval, a Alejandro Salinas y a Iván Borkowski, que se va a incluir en unos minutos más, justamente porque son profesionales, ¿no es cierto?, y actores sociales que han aportado sin duda desde sus distintas veredas a que esta territorialidad,
desigualdad de alguna forma sea abordada y sea, ¿no es cierto?, superada desde distintas perspectivas. Así que agradecida por este espacio, agradecida porque confluimos, ¿no es cierto?, desde nuestros distintos intereses, desde nuestros distintos roles a este gran desafío. Así que espero que de verdad sea una experiencia formativa, no solo este diplomado que da inicio, sino que también, ¿no es cierto?, lo que va a hacer una vez que egresen estos profesionales que van a participar de esta instancia. Así que muchas gracias y sin duda será un gran trabajo. Gracias, Adriana. Gracias, Pauli. Voy a leerles algo que me parece que es bien decidor de lo que somos nosotros los chilenos y chilenas, y que tiene un muy buen retrato en esto. Se llama La condición humana. Detrás de mí, hacia el sur, el mar había roto los territorios con su glacial martillo. Desde la soledad arañada, el silencio se convirtió de pronto en archipiélago, y verdes islas fueron ciñendo la cintura de mi patria. Como polen o pétalos de una rosa marina, y aún más eran profundos los bosques encendidos por luciérnagas, el lodo era fosforescente, dejaban caer los árboles largos cordeles secos como un circo, y a la luz iban de gota en gota como la bailarina verde de la espesura. Yo crecí estimulado por razas silenciosas, por penetrantes hachas de fulgor maderero, por fragancias secretas de tierras, ubres y vino. Mi alma fue una bodega perdida entre los trenes, en donde se olvidaron durmientes y barricas, alambre, avena, trigo, cochayuyo, tablones, y el invierno con sus negras mercaderías. Así mi cuerpo fue extendiéndose de noche, mis brazos eran nieve, mis pies el territorio huracanado, y crecí como un río al aguacero y fui fértil con todo. Lo que caía en mí, germinaciones, cantos, entre hoja y hoja, escarabajos que procreaban, nuevas raíces que ascendieron al rocío, tormentas que aún sacuden las torres del laurel, el racimo escarlata, del avellano la paciencia, sagrada del alerce, y así mi adolescencia fue territorio. Tuve islas, silencio, monte, crecimiento, luz volcánica, barro de caminos, humo salvaje de palos quemados. Con este poema de Pablo Neruda, de sus odas elementales, lo que queremos saludar desde el cuerpo de profesores y profesoras de este diplomado es que todos somos territorio. Quiero darles la bienvenida formalmente a este seminario desde ya lo académico, saludar porque sé que están todos los estudiantes presentes y también otra gente, sé que hay estudiantes inscritos que van a estar en el diplomado, algunos bien del norte, desde Antofagasta a La Serena, y también una compañera que está desde la Antártida chilena. Así que me parece que interesante es alguna de las pocas cosas que nos dejó buena la pandemia, que nos podemos al menos comunicar de esta manera por todo el territorio nacional. Así que voy a darle la palabra a nuestra primera expositora. Ella es Paulina Zaval. Me parece que sobran un poco las palabras para contarles quién es Paulina, pero ella me dijo, con que diga que soy asistente social nomás, basta, pero a mí me parece que no. Me parece que hay que recordar que ella ha tenido un rol muy importante en la política chilena, y importante en los tiempos que no era fácil para las mujeres estar en la política. Así que con mayor razón quiero contar que ella fue ministra de Vivienda y Urbanismo entre el 2014 y 2018, y durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet también se desempeñó como subsecretaria de Bienes Nacionales, directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, y hoy día es parte de la Fundación Horizonte Ciudadano, y eso quiero poner un acento respecto a lo que ha significado para el tema territorial, desarrollo regional, local, vivienda en particular, el aporte que ha tenido Paulina en estos temas, en un mundo que no fue difícil en los 60, en los 70, en los 80, ni en los 90 para las mujeres. Así que muchas gracias, Paulina, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a ti Adriana, a Paula, al decano, a Alejandro, que vamos a compartir esta reflexión, y por supuesto a las personas que hoy día se motivan por el tema de la descentralización, por el tema del desarrollo, y que han decidido ser parte de este diplomado. Felicitar a la universidad porque creo que de verdad
tal como dijo el decano, hoy día no solamente es necesario enfrentar cambios, sino que también generar capacidades para que esos cambios que son más generales se traduzcan en definitiva en diferencias. Yo quiero decir que cuando le dije a Adriana que bastaba con que dijera asistente social, lo dije porque la verdad es que yo no soy experta ni en descentralización, ni en sistema político, ni en territorio, ni nada de aquello. Y lo que me motiva a este tema, o lo que me ha motivado en mi participación en el campo de las políticas públicas, es quizá tengo una sola motivación, y esa tiene que ver con mi formación de asistente social, que tiene que ver con la posibilidad, la condición, la estructura del país que permita generar iguales oportunidades a todas y a todas las personas, indistintamente respecto de su género, respecto del territorio que habitan, respecto a su condición socioeconómica, respecto a su credo religioso o su participación política. Y desde esa mirada es que me hace sentido, me preocupa y por supuesto que me motiva a hablar de los temas que tienen que ver con lo que es el tema de este diplomado, que es el tema de herramientas para superar la desigualdad territorial. Porque en el título del diplomado hay una afirmación, y esa primera afirmación es el reconocimiento de que Chile, siendo un país largo, extenso, diverso, la diversidad no ha traído aparejada una riqueza territorial, o no hemos sabido explotar la riqueza que implica la diversidad, y hemos transformado muchas veces la diversidad en desigualdad. Y la desigualdad de los territorios, en definitiva, tiene un impacto directo sobre el bienestar de las personas, sobre la construcción de un país más democrático, sobre la prosperidad y, por supuesto, que sobre la proyección de nuestra democracia. Y justo ahora, cuando íbamos a iniciar esta intervención, miraba que estaba publicándose que el presidente Boric estaba en la región de Magallanes anunciando una política nacional de desarrollo de las zonas extremas, lo cual de alguna manera vuelve a graficar desde el punto de vista de las medidas gubernamentales esta desigualdad territorial que obliga a tener políticas específicas para aquellos territorios que están más apartados, para aquellos territorios que son con menores posibilidades de desarrollo, etc. Y hemos venido durante mucho tiempo desarrollando estrategias supletorias de algo que yo creo que está a la base de nuestro modelo de desarrollo y donde yo creo que hoy día tenemos grandes oportunidades. ¿Y por qué creo que tenemos grandes oportunidades? Porque creo que el punto de partida para mí, en esta visión que tengo por mi formación de asistente social, y creo que hay muchos otros puntos de partida que son muy interesantes de compatibilizar, pero para mí el punto de partida está precisamente en la oportunidad que hoy día tenemos de declarar, de organizar la estructura de nuestro país en torno al tema de la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos y un Estado que le garantice a todos y a todos los que habitan en esta larga y angosta faja de tierra iguales derechos y iguales oportunidades. Y esto es fundamental, porque en definitiva, cuando hablamos de desigualdad, precisamente es decir, cuál es la contrapartida de la desigualdad, cuál es el parámetro con el cual queremos medirnos o hacia dónde queremos llegar, es precisamente a generar a todas las personas iguales derechos. Y eso implica el derecho a la salud, implica el derecho a la participación, implica el derecho a un medio ambiente sano y limpio, a la educación, a una vivienda adecuada, etc. Al mirarnos desde esa perspectiva, es que creo entonces que en primer lugar hablamos de la estructura del Estado para garantizar aquello. Y en esa estructura del Estado está lo que dijo recién el decano, que yo creo que es fundamental, que es la idea de desconcentrar, de descentralizar, de ceder poder. Pero no porque sí, no porque sea una moda o porque sea mejor así nomás, sino que simplemente precisamente para que la estructura del Estado tenga una mayor sintonía con la diversidad, con la riqueza territorial
y con la posibilidad de que el Estado esté más cerca de las personas, pero también sea mucho más pertinente sus políticas y sus acciones a la realidad de cada uno de los territorios. Entonces la idea de modificar la estructura del Estado, de emprender un proceso real de descentralización que reconozca en las comunas y en las regiones las particularidades que allí hay y entregue facultades, recursos y capacidades, es fundamental. Es fundamental entonces un proceso de descentralización que organice y articule a las distintas instancias del Estado en función precisamente de estos distintos niveles territoriales. Porque no basta nominarlos, no es suficiente nominarlos, y no es suficiente entregarles facultades si no hay igual cantidad de recursos, si no hay igual capacidad de articulación, etc. Pero en tercer lugar, quiero decir que tampoco basta tener derechos garantizados, una estructura descentralizada, sino que es necesario que tengamos efectivamente para cada territorio una estrategia de desarrollo inclusivo y sustentable. No basta que seamos un territorio con un nombre, con un apellido, con identidad, sino que necesitamos que haya un acuerdo social que haga posible que esos derechos que queremos garantizar como país se plasmen en un territorio a través de una estrategia efectivamente de desarrollo que haya sido consensuada, que tenga estos conceptos de inclusión social y de equidad, que tenga los conceptos de sustentabilidad para hacerse cargo de las particularidades, las riquezas territoriales, pero también de la proyección en el tiempo. Un cuarto elemento que creo que es sustantivo para este proceso de descentralización o de superar las desigualdades territoriales, como se llama el diplomado, es garantizar los niveles adecuados de participación, de acuerdo social y fundamentalmente de algo que no hacemos y no tenemos mucha experiencia en este país, que es la transparencia y la rendición de cuentas de parte de las autoridades, de las personas que tienen poder en las distintas instancias, desde la Junta de Vecinos hasta el gobierno regional, y que en definitiva van generando y recuperando la confianza que hemos ido muchas veces perdiendo en el otro. Por lo tanto, el tema de la participación en la generación de las estrategias de desarrollo, la capacidad de las autoridades de dar cuenta, de rendir cuenta y de transparencia, me parece que es un elemento sustantivo. Creo que hay un sexto elemento que es fundamental, que es que podamos de alguna manera valorar la riqueza de la diversidad. Y eso no es fácil. En definitiva, saber que no solo en los territorios hay problemas y que no nos situamos solo desde el punto de vista de las carencias, sino que nos situamos también desde el punto de vista de las oportunidades, de las particularidades de esa diversidad, de la valoración de esas diversidades. Y eso es muy importante porque la diversidad no solamente tiene que ver con el clima, que ya es importante, con las aptitudes productivas de cada uno de los territorios, sino que también con la riqueza cultural de quienes habitan esos territorios, con los modos de hacer, con los modos de aprender, con los modos de interrelacionarse. Y esa riqueza cultural debe estar a la base de la implementación de las políticas públicas. Si recordamos el informe que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre Chile hace algunos años atrás, mostraba que el malestar de los chilenos y la falta de credibilidad en las estructuras públicas no tenía solamente que ver ni con los ingresos ni con las prestaciones, sino que fundamentalmente con el trato, con la forma en que el Estado se relaciona con las personas. Y en ese sentido, la función social del Estado se juega también en atender las particularidades, los modos de participación, los modos de hacer y los modos de vinculación. Creo que si hablamos finalmente en el séptimo lugar de instrumentos, vamos a llegar a que tenemos muchos instrumentos que apuntan en ese sentido. El Plan Regional de Ordenamiento Territorial debería ser un pacto social respecto de las potencialidades del desarrollo como punto de partida para las actividades. Del mismo modo, la Estrategia Regional de Desarrollo debería ser el acuerdo social sobre un camino
en el cual se construyen estas formas más equitativas de generación de oportunidades. Del mismo modo el PLADECO, el Plan Regional, el Plan Regulador Comunal, etc. Hay un conjunto de instrumentos, pero creo que antes de empezar a tocar los instrumentos, es indispensable decir qué es, en definitiva, la obra que queremos representar, qué es la sinfonía que queremos de alguna manera plasmar en esta conjunción de instrumentos, y eso tiene que ver con una mirada del desarrollo fundada en los derechos de todos y todas, en asumir la diversidad territorial, en proyectar hacia el futuro nuestro desarrollo como un país, en definitiva, que busca la cohesión social a partir de la garantía de los derechos. Entonces, termino diciendo que en realidad mi mirada, por lo menos del desarrollo territorial, es una mirada optimista, en el sentido que veo que tenemos hoy día a la mano un proceso de descentralización en curso, tenemos la oportunidad de tener una reforma constitucional que ponga los derechos de las personas en el centro, y si somos capaces de combinar ambas cuestiones y tenemos y generamos los instrumentos necesarios, las capacidades en cada uno de los territorios, no digo ni que va a ser mágico, ni que va a ser fácil, va a ser largo, va a ser complejo, pero en ese momento se van a articular las múltiples prácticas y experiencias que seguramente las personas que hoy día van a ser alumnos de este diplomado han acumulado en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus distintos territorios, y la articulación de ellas le va a dar sentido a estos cambios institucionales o cambios estratégicos. Mi optimismo fundamental está en que creo que hoy día tenemos una mirada posible de construir y una estructura que acompañe a esa mirada. Así es que simplemente termino volviendo a decir que felicito esta iniciativa, creo que este es un tema absolutamente atingente, que seguramente Alejandro mostrará otra mirada, y que creo que hoy día tenemos que incorporar muchas miradas sobre el desarrollo territorial para no pensar que tiene una forma unívoca de construirse, sino que por el contrario es un proyecto de desarrollo que integra distintas miradas y distintas potencialidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paulina. Vamos a seguir con Alejandro, a ver si nuestro tercer invitado puede conectarse en este rato, porque dice que la desigualdad territorial le está jugando una mala pasada con el internet, y eso que está en Santiago, en la cisterna, así que vamos a ver si, si pasa algo. Ay, qué mal, porque yo estoy en Puerto Montt y no tengo ninguna dificultad. Ya no sé qué creer. Alejandro, por favor, bueno, para quienes no conocen a Alejandro, Alejandro es sociólogo, él es profesional de hace muchos años, serán unos 30, no sé, del Canelo de Nos, conoce las glorias del Canelo y la sencillez del Canelo también en tiempos difíciles para la ONG. Como menciona la invitación, hoy día es el presidente de Acción, la red nacional de ONGs, que de alguna manera hoy día ha tenido una relevancia importante el tercer sector respecto a las distintas voces que acompañan a la constituyente o acompañan con un pensamiento diverso. Así que por eso quisimos invitar a Alejandro. Él también fue secretario ejecutivo del Canelo de Nos y se dedica a los temas del desarrollo, no solo acá en Chile, al desarrollo medioambiental, sino también en Latinoamérica. Así que Alejandro, escuchamos honrados y honradas. ¿Me escucha? Ok. Bueno, a mí me pidieron básicamente hacer una reflexión desde la perspectiva del mundo en el cual yo me desenvuelvo, como señalaba Adriana, con muchos años de experiencia trabajando en sociedad civil, en espacios de ONG fundamentalmente, lo que me permite tener una mirada, digamos, yo diría, no oficial respecto a los temas de desarrollo, los temas de desigualdad, los temas de pobreza, pero en particular lo que yo quiero ahora es un poco contar qué es ONG desde la experiencia
y de la particularidad de una ONG ambiental. El movimiento de ONG data hace muchos años, varias décadas en Chile, y ha tenido distintos aportes a nuestra realidad y a nuestro desarrollo, y de ese punto de vista creo que en los espacios que nosotros tenemos es importante decir quiénes somos y cómo trabajamos en la perspectiva de justamente hacer sociedades y contribuciones a estos propósitos de superar la pobreza, la desigualdad, etc. Entonces, primero que nada, yo voy a indicar qué es para mí ser ONG. Es una organización ciudadana sin fines de lucro que se funda para desarrollar acciones que no hace o deja de hacer el Estado. Es decir, la ONG no pretende reemplazar el trabajo del Estado ni asumir las atribuciones que éste tiene, pero sí apunta a trabajar y a generar iniciativas en aquellos ámbitos sociales, ambientales que identificamos como importantes, relevantes para las comunidades. Estas acciones conllevan muchas veces una visión acerca de cómo debiese organizarse la sociedad y cómo debiese ser la relación de grupos sociales con otros, y entre ellos con el Estado, desde una particular perspectiva acerca de lo que es pobreza, de caracterización de las culturas locales, acerca de los pueblos originarios, la perspectiva de género y las preocupaciones ambientales de nuestra sociedad. Se precisa decir que la ONG no es neutra políticamente. Estas adscriben a intereses y perspectivas del desarrollo social y en base a su práctica buscar incidir ya sea en los contextos sociales, ya sea en las políticas públicas. En Chile identificamos distintos tipos de ONG. Muchas veces hay confusión acerca de este sector. Y los principales que podríamos identificar, reconocemos a las que se organizan con enfoque de derechos. Estas siempre están en referencia al Estado y a la gobernanza y promueven transformaciones estructurales. Normalmente se vinculan a movimientos sociales y políticos. Están las ONG de derechos humanos, ambientalistas, género, infancia, indigenistas, bueno, de mucha variedad. Hay otras ONG que se clasifican según su labor de carácter asistencialista. Su finalidad es aportar soluciones a problemáticas sociales específicas. Ahí nosotros podemos identificar, por ejemplo, a la Cruz Roja, Techo, el Hogar de Cristo, Teletón, Coaniquén, es decir, hay muchas que tienen mucha visibilidad también. Y hay otras ONG, que es un fenómeno que nosotros estamos reconociendo desde hace menos tiempo, un par de décadas, son las ONG de responsabilidad social empresarial, que son promovidas por empresas como acto retributivo o para facilitar el vínculo con las comunidades en los que impactan sus procesos productivos. Y ahí, bueno, ejemplos tenemos muchos, pero por nombrar algunos, la Fundación Minera Escondida, Fundación Telefónica, Fundación CMPC, Fundación Gasco, etc. La figura jurídica, como verán, abarca amplitud de intereses y definiciones, y desde ese punto de vista es importante identificarlas. En Chile, las ONG, desde distintos puntos de vista, aportan desarrollo social y territorial, siendo en ocasiones, por ausencia o carencia de las políticas públicas, actores decisivos en el bienestar de los grupos sociales específicos. Muchas veces las preocupaciones o necesidades ciudadanos no se perciben desde el Estado y sus organismos con la oportunidad de urgencia de atención que se requiere, y con la perspectiva de mirada de quienes viven esta necesidad en los territorios.
Ahí prevalece la cercanía y el interés de las ONG de representar esas necesidades y la posibilidad de intervenir con metodologías más apropiadas a la escala de los problemas que vive la gente. Las ONG, por su estructura jurídica y sus habilidades metodológicas, suelen ser muchas veces más flexibles y eficaces en la respuesta que los estamentos públicos responsables. Sin embargo, atenta en contra de sus propósitos el que adolecen de atribuciones legales y en general no cuentan con la magnitud de recursos con que cuenta el Estado. Por ello, suele ser común en la práctica de las ONG el establecimiento de alianzas públicas y o privadas para su quehacer, sea para la obtención de financiamiento y recursos, para la convocatoria de los beneficiarios en los proyectos que desarrolla, para hacer incidencia pública, para la complementación de conocimientos, etc. El alcance de estas alianzas y sociedades puede ser nacional o internacional, sea desde las organizaciones sociales y desde los municipios, desde los territorios, los ministerios, las universidades y los organismos internacionales. Ahora me voy a centrar un poco en la caracterización de lo que son las ONG ambientales, que es un sector en el cual yo me desenvuelvo y donde existe también una variedad de sectores que en su caracterización es importante porque permite identificar cuáles son las posibilidades de convergencia de intereses con otros estamentos, ya sean públicos o privados. En Chile, las ONG ambientales, desde finales de los años 60 del siglo pasado, están vigentes. Estas se iniciaron a partir de preocupaciones conservacionistas de los recursos de flora y fauna, teniendo el carácter predominante la investigación pura y el interés proteccionista. Ejemplo de estas ONG que podemos reconocer está el CODEF o Senda Darwin. Este tipo de ONG, con gran presencia de investigadores y científicos, tienen su inspiración y vinculación con la Unión para la Conservación de la Naturaleza, fundada en el marco de la Conferencia Internacional de Fontainebleau en Francia en 1948. A continuación, a mediados de los años 70 y luego los años 80, en plena dictadura chilena, surgen nuevas ONG. Estas tienen el interés de difundir y democratizar el conocimiento tecnológico y abrir espacios de participación ciudadana. Y esto preferentemente con sectores marginados del desarrollo, por lo que su praxis adquiere el carácter de extensión educativa y social, principalmente en sectores populares, campesinos y urbanos. Tienen el propósito de contribuir a un desarrollo sustentable, haciendo suyo el concepto de pensar global y actuar local. Ejemplos de este tipo de ONGs están el CET, el SODEM, la Red de Centro del Canelo, ENOS. Estas organizaciones parten de las preocupaciones y tareas emanadas de la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas, realizada en Estocolmo en 1972. La Declaración de Estocolmo es tan importante que contenía 26 principios donde colocó por primera vez las cuestiones ambientales en el plano de las preocupaciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre los países industrializados y el desarrollo, y en el desarrollo sobre el vínculo entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua y los ecosistemas. Iniciado el periodo de transición democrática, surgen nuevas ONGs ambientales en Chile. Estas reivindican una acción más comprometida del Estado, para lo cual desarrollan acciones de incidencia legislativa y presión ciudadana vía movilización social. Esto para detener proyectos y megaproyectos que amenazan con altos impactos el medio ambiente, en ámbitos mineros, hidráulicos y forestales, entre otros, o simplemente por solidaridad con las luchas ambientales internacionales, como las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa en 1995, que convocó a la movilización más grande de la década prácticamente, en el parque forestal de chilenos solidarizando con los movimientos pacifistas y ambientalistas del planeta. Este periodo
se caracteriza por la creación de la nueva institucionalidad ambiental, donde tuvo un principal protagonismo Paulina, que me acaba de anteceder. Se crea la Ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente, la 19.300, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la CONAMA, que con el tiempo se transforma en el Ministerio de Medio Ambiente, y el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, respondiendo a los acuerdos alcanzados en la Cumbre de Río, Cumbre de la Tierra, realizada por las Naciones Unidas en 1992. La Declaración de Río establece como medidas de cautela para la protección ambiental la aplicación del principio de precaución y la evaluación de los impactos ambientales cuando haya riesgo de daños considerables al medio ambiente. Estas ONG, este periodo, y los movimientos estos movimientos desarrollan vistosas campañas comunicacionales y usan de manera creciente múltiples recursos jurídicos y normativos en la oposición de los proyectos vistos como contrarios al resguardo ambiental y protegiendo a las comunidades territoriales. Ejemplos de estas ONGs podemos identificar Chile Sustentable, el Instituto de Ecología Política, el Ecocianos, OLCA, entre otros. Una pregunta que yo quise plantear es ¿cómo inciden las ONG en los territorios? Como hemos descrito, la naturaleza de las ONGs ambientalistas y las estrategias de defensa de sus causas son diversas. Del mismo modo, su posicionamiento en los territorios y su relación con los actores locales y nacionales está condicionada por la valoración que hacen de estos respecto a la contribución que hacen al logro de sus objetivos y propósitos de carácter ambiental. Para las ONG conservacionistas va a ser más importante, sobre todo, la mantención y protección de la naturaleza en su estado actual o pasado, en el caso de la búsqueda de la restauración de ecosistemas, teniendo como contradicción permanente a las iniciativas de desarrollo de proyectos que amenacen o alteren esa condición. Muchas veces, los propios actores locales son contrarios a las políticas conservacionistas y buscan participar directa o indirectamente en las actividades extractivistas que le generan oportunidades de ingresos y mejorar su bienestar material. Acá tenemos, bueno, ejemplo como emblemático digamos, de este tipo de conservacionismo, es el Parque Pumalín, que recuerdan que creó Tompkins, donde de alguna manera priorizó, digamos, la mantención de los ecosistemas en forma pura y de alguna manera evitar las actividades humanas en su interior. Para las ONGs más del mundo del activismo ambiental, existe una alta valoración de los actores locales y los impactos sociales y ambientales negativos que le puedan generar los proyectos. Colocan un gran énfasis en el cumplimiento de las normas legales y la sujeción de los intereses privados, también el estatal, al interés y bienestar público. En gran medida, estas ONGs tienen una práctica nacional bastante centralizada y su conexión con los territorios se activa en base a la emergencia de conflictos ambientales concretos, por lo que sus campañas llegan a tener un amplio impacto nacional, pero un limitado impacto a nivel local. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente Patagonia sin represas, que fue una campaña bastante exitosa a nivel nacional, pero que no necesariamente incorporó de manera protagónica a los actores locales. Para las ONG de educación ambiental y extensión social, los énfasis estarán puestos en generar vínculos con los actores territoriales e interpretar sus necesidades de modo de sumarlos conscientemente a prácticas y estrategias de desarrollo sostenibles. En muchas ocasiones, estas ONG sacrifican la pureza de estas prácticas en la medida que se obtengan alianzas amplias de actores sociales e institucionales y les den viabilidad a las transformaciones que permitan mayor sustentabilidad. También aquí podemos identificar ONGs como el TERRAM, el CED, el Canelo de Nos.
algunas reflexiones para plantear. Hoy el tema medioambiental está felizmente incorporado transversalmente en las preocupaciones y acciones de la sociedad civil, del sector privado y del Estado. Hay toda una institucionalidad existente que de alguna manera norma el sector y canaliza muchos de los intereses y demandas que se producen. Las ONGs tienen una opción preferencial del trabajo con organizaciones sociales y actores locales y los territorios, lo que les permite interpretar con flexibilidad y eficacia muchas de las necesidades sociales y ambientales de las comunidades. Existe mucha experiencia, saber y conocimiento técnico, también científico, en los territorios que está acumulado en este sector. La coincidencia de intereses en los territorios entre los servicios públicos y el sector privado con los de las ONG, asumimos que posibilitan la convergencia de acciones más eficaces para enfrentar las desigualdades y aportar a un desarrollo más justo y sustentable en las comunidades. Eso es lo que quería compartir con ustedes como parte y en la perspectiva de lo que es las organizaciones ciudadanas en Chile. Muchas gracias, Alejandro. Cuando pensamos en los invitados que teníamos, que tenemos, pensamos en poder cubrir al menos distintos ámbitos desde donde el desarrollo regional y local ha pasado. Uno, desde las instancias estatales, digamos, más desde las políticas públicas más nacionales o regionales. Lo otro, desde el rol que ha tenido el municipalismo chileno. Bueno, por eso el invitado que nos falta, que ojalá logre sumarse, sino bueno. Y por otra parte el mundo de la ONG, que en este caso Alejandro como hace su relato respecto a la historia que tiene y el peso que ha tenido y lo que ha sostenido la ONG, y algo que él me parece relata muy bien de cómo la ONG está donde el Estado no logra estar, y también cómo luego se desdibuja a partir de cuando el Estado o las políticas de gobierno se hacen más fructíferas para la sociedad. Entonces, interesante esa relación. Me parece que vale la pena que podamos abrir el diálogo a una primera ronda de preguntas. No sé si por ahí hay algo o habrá algún comentario más que quisiera agregar Alejandro, Paulina o Paula, para esperar que la gente que está conectada nos pueda preguntar, comentar o opinar sobre estas dos miradas del desarrollo regional y local, y de los acentos que nosotros le hemos puesto en este particular diplomado, poniendo y pensando sobre todo en herramientas desde la temática medioambiental, herramientas desde lo que significa el género en los territorios o en los lugares que uno habita, y lo que comentaba Paulina, que por lo menos para nosotros es muy importante. De hecho el diplomado tiene un electivo y algunas horas de capacitación específico respecto al tema de la participación, que creo que es el gran tema que desdibuja las políticas públicas y que además no tiene que ver solo con un título, sino con una musculatura personal y comunitaria que no tenemos, que no sabemos, que no aprendimos desde nuestra tierna infancia y que por ende no nos queda cómodo en la vida cotidiana. Eso de mi parte. No sé, Paula, no sé si tienes algún comentario o a los mismos panelistas, y se abre por favor a los participantes las preguntas o comentarios. Sí, agradecer ambas exposiciones muy, muy claras, y tenemos una primera pregunta. Recordar ahí a quienes nos están escuchando que pueden hacer sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas que está abajo de la pantalla, y tenemos una primera pregunta de Jan Dinamarca, a quien agradecemos también su atención, y dice: ¿cuáles son los desafíos de las ONG en la construcción de los mecanismos de participación ciudadana? Que ahí dejo abierta esa pregunta para que tanto Paulina o Alejandro puedan plantearnos ahí su aporte.
Bueno, quizás Alejandro quiere partir porque es su tema. Yo tengo una opinión, pero me parece que es Alejandro el protagonista en este caso. Sí, bueno, el principio de la participación ciudadana justamente tiene que ver con el acto democrático, el reconocimiento de que todas nuestras opiniones y todas nuestras eh, eh, formulaciones que podemos hacer tienen el mismo valor, en tanto son representación de un sentir ciudadano. En ese sentido, sin querer, digamos, absolutizar sobre el punto, creo que en el caso de la sociedad civil y las ONGs, tienen necesariamente que plantearse desde una perspectiva crítica ante fundamentalmente las responsabilidades y el rol que tiene que jugar el Estado en tanto garante de los derechos ciudadanos en su diversidad. Y en ese sentido, creo que eh, el proceso que un poco he querido describir indica de que existe una construcción que ha sido con altos y bajos, pero que en definitiva nos ha ido aproximando a espacios de mayor eh, democracia, de mayor participación. Hay respecto a la institucionalidad ambiental, importantes logros en el año 95, cuando se formula la ley 19.300, en donde por primera vez la ciudadanía tuvo instancias con grados de incidencia para plantearse ante los impactos que los proyectos estaban generando en sus comunidades. La institucionalidad ha ido avanzando, pero sin duda existen brechas bastante importantes entre lo que es una participación consultiva, como que es la que predomina en muchas instancias públicas, digamos, con una que sea efectivamente incidente. Existe, por ejemplo, a partir de la ley de participación ciudadana, la 20.500, la existencia o la obligación de los servicios públicos de contar con consejos de sociedad civil y que en donde las autoridades tienen la obligación de consultar, de informar y consultar. Sin embargo, existe el déficit, digamos, de que esta consulta no es incidente en la medida que solamente es reconocida como una opinión, una consulta, y con eso se cumple, digamos, la exigencia legal. Creo que un desafío para mejorar el sistema de participación ciudadana en la toma de decisiones de los servicios públicos y del Estado en general pasa por generar mecanismos que posibiliten que estas opiniones tengan un grado de incidencia mayor en la toma de decisiones finales. No sé si Paulina, que comentaba que de igual manera ella tenía una opinión respecto a esto, nos quiere compartir su opinión. Yo tengo una opinión bien coincidente con lo que está diciendo Alejandro. Yo creo que ha habido en la historia de Chile un aporte muy importante de la sociedad civil, tanto en la recuperación de la democracia como en la generación de iniciativas, de innovación, por ejemplo, el enfrentamiento de problemas sociales y por supuesto que de presión sobre la generación de políticas públicas. Y yo creo que el tema medioambiental es un buen ejemplo, pero también, por ejemplo, toda la generación de institucionalidad cultural ha sido muy
promovida por organizaciones sociales, o los temas de género, por ejemplo, y el rol que han cumplido las organizaciones feministas, o, por ejemplo, todo lo que ha tenido que ver con políticas urbanas y los movimientos de pobladores. Y en ese sentido comparto absolutamente que el desafío que tenemos en los procesos de descentralización es generar a nivel territorial políticas robustas de participación que no pueden estar solo pensadas en una instancia. O sea, creo que tienen que ser políticas que partan por señalar cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de los ciudadanos, cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de las autoridades o de las instancias de gobierno. Y creo que en ese sentido tenemos que ir desde el tema de la elección de las autoridades, que es un tema que puede parecernos muy sencillo, pero que no es tan sencillo, porque en Chile el grado de abstención es un tema importante, y el grado muchas veces de desconocimiento de los roles de las autoridades requiere una participación cívica mucho mayor, y eso está asociado a información, a credibilidad, a formación, etc. Creo también que el tema de las instancias multisectoriales, donde cada uno de los actores sociales, le hace las instituciones de la sociedad civil, las instituciones del sector privado, las instituciones gremiales, etc., ponen sus intereses sobre la mesa y se pueden llegar a acuerdos sociales sobre la base de la explicitación de estos intereses, es muy importante. Pero también creo que a nosotros nos faltan como país mecanismos de consulta. O sea, yo creo que nosotros deberíamos usar mucho más la capacidad de tener plebiscitos, consultas públicas, y también la interpelación de las autoridades. Hay muchos países que tienen muchísima experiencia respecto, por ejemplo, de la forma de vinculación de la estructura pública con la ciudadanía en temas mucho más cotidianos. Entonces comparto absolutamente con Alejandro que tenemos experiencia en Chile, que las instituciones no gubernamentales tienen metodologías de participación que han ido desarrollando durante este tiempo, que debiésemos incorporar naturalmente. Y yo sí creo que este debería ser uno de los temas donde los gobiernos regionales pudiesen tener normas regionales. O sea, me encantaría que cada región tuviera una política de participación ciudadana basada en, por supuesto, en los derechos que se le garanticen a todos los ciudadanos a lo largo de Chile, pero que tenga las particularidades de la región. Porque no es lo mismo, y ustedes mencionaban, por ejemplo, las formas de participación ciudadana que se pueden establecer en la región metropolitana de Santiago, donde hay una aglomeración de las personas, formas directas de reunión, que por ejemplo en la región de Magallanes y la Antártica chilena, donde los niveles de extensión del territorio tienen que buscar formas mucho más, a lo mejor hoy día usando los medios digitales, etcétera, donde hay más dificultades para el contacto físico. Entonces, poner la estrategia de participación también en un sentido de pertinencia territorial, creo que es un tremendo desafío y una oportunidad. Y comparto, pero absolutamente, que muchas veces las instancias que fueron creadas a través de la Ley de Participación Ciudadana se han convertido en instancias burocráticas, porque si no está claro cuál es el camino que siguen esas opiniones o decisiones, quedan simplemente como estructuras anexas. Así que me parece que este es un temazo que de verdad sí tiene mucho, mucho que ver, vuelvo a insistir, o sea, creo que, y que va desde el trato de las autoridades, en la atención pública, a la forma que se atienden las oficinas de atención de usuario, hasta los niveles de decisión en políticas que son de más largo plazo y más estructurales. Sí, súper. Estoy de acuerdo también. Bueno. Sí. Adriana, tenemos otra pregunta para los panelistas de Cristian del Canto. Dice, las desigualdades territoriales son macro, meso y micro. Depende de la lupa que se use. ¿Cómo trabajamos una política desde el nivel central que capture estas escalas? ¿En las micro debe actuar el gobierno local más que el nivel central? ¿Cómo el gobierno central traspasa esas competencias? Son 3 preguntas en una que nos hace Cristian. Gracias, Cristian. Yo creo que hay una manera, es súper interesante la pregunta, porque yo creo que precisamente ahí es donde está el corazón del proceso de descentralización. O sea, el corazón del proceso de descentralización está en decir primero cuáles las definiciones de principios que queremos para nuestro país, cuáles son los derechos que queremos garantizar, cuáles son los roles
que debe cumplir el Estado, cuáles son los roles que debe cumplir la ciudadanía, cuáles son los roles que debe cumplir el sector privado y la sociedad civil. Y a partir de eso, cómo se estructura el Estado. Y yo creo que aquí a veces hemos seguido el proceso inverso, que es simplemente decir ya cuáles son las facultades, pero no necesariamente a dónde queremos llegar. Me parece súper importante. Yo pienso, en una forma súper simplificada, que al gobierno central le corresponden todas aquellas políticas que tengan que ver con precisamente garantizar la unidad del país, la estructura unitaria y las políticas que tienen que ver con garantizar derechos. Creo que esas políticas tienen que traspasar a las regiones y a las comunas lo que tiene que ver con gestión pertinente de esas políticas. Es decir, y lo voy a poner en el campo que me manejo más, porque de verdad, por ejemplo, creo que efectivamente nosotros deberíamos tener una política, si nosotros decimos que nuestra constitución política del Estado va a garantizar el derecho a una vivienda adecuada y digna a todos quienes habitan en esta larga y angosta faja de tierra, lo que va a ocurrir es que tengamos una ley que no tenemos de vivienda que establezca qué es lo que vamos a garantizar, cuáles son los estándares que queremos obtener, cómo se gestiona y en qué institucionalidad recae esa responsabilidad. De ahí en adelante, la gestión debiese ser mucho más descentralizada. O sea, los gobiernos regionales debiesen tener una política de suelo de la región, al igual que los gobiernos comunales, donde incorporen el tema del desarrollo urbano y las políticas habitacionales en el tema del suelo. Luego deberían tener un estándar regional pertinente al clima y a las condiciones de habitabilidad, de la materialidad de las viviendas. Luego debiesen tener una gestión de los instrumentos para hacerlo posible. Entonces, creo que tenemos desvirtuado hoy día los temas y los ministerios cumplen muchas veces, en el caso de vivienda, el rol de los servicios, es decir, de quienes implementan las políticas y no de quienes las diseñan. Eso tiene mucho que ver con el concepto que hoy día tenemos de un Estado subsidiario, porque en la medida que repartimos subsidios desde el punto de vista del Estado, centralizamos allí la tarea. Pero creo que en Chile hay ejemplos interesantes de descentralización y que deberíamos mirar, por ejemplo, la política de salud. La política de salud es una de las políticas en Chile donde hay un desarrollo de un derecho, una institucionalidad que llega a todos los rincones del mundo con distintos niveles, y lo que hemos apreciado, por ejemplo, en la pandemia, ha sido el que uno se podía vacunar, ejercer un derecho y una prestación social en cualquier parte y era la misma vacuna, la misma calidad de la atención, etc. Creo que nada nos ha hecho valorar más a la salud pública que el proceso de vacunación. Entonces, pero eso parte por definir. Ahora bien, yo creo que al nivel local le corresponde, el nivel local debería estar provisto de todas las herramientas y todos los recursos necesarios para atender todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana de las personas. O sea, es el nivel que está más cerca de las personas. No puede ser que cuando una persona recurra a un alcalde para plantearle su problema asociado, por ejemplo, al tema de habitabilidad, el alcalde le tenga que decir, pero es que yo no tengo nada que ver. O sea, uno debería dotar de herramientas que permitan atender las emergencias, que permitan atender, y también activar las capacidades. Entonces creo que eso no lo sabemos hacer porque hemos sido un Estado centralista durante mucho tiempo, y por lo tanto la pregunta que se hace acá es muy interesante porque nos obliga a pensar en la vida cotidiana de las personas, qué cuestiones habría que descentralizar. Ahora bien, tengo la impresión que la experiencia de las personas que trabajan hoy día en municipios y la experiencia de las personas que hoy día trabajan a nivel de los gobiernos regionales es clave, pero absolutamente clave para imaginarnos cómo concretamos esto, no solo desde el punto de vista de las facultades, sino que desde el punto de vista de la implementación. Porque si preguntamos a las personas que trabajan, nos vamos a dar cuenta que muchos de los temas tienen que ver con que no existen los recursos profesionales en las comunas más pequeñas para, por ejemplo, implementar las grandes decisiones, o por ejemplo que los instrumentos, como por ejemplo lo que se mencionó recién, que el sistema de evaluación de los proyectos, bajo el concepto de rentabilidad social, hace que siempre se perjudiquen las comunas más pequeñas porque tienen menos habitantes, o que siempre se perjudiquen los municipios que tienen mayores dificultades para tener los profesionales adecuados. Entonces, creo que
el proceso de descentralización es un proceso de decisión política, de normas generales, pero que hoy día va a requerir fundamentalmente el conocimiento, la experiencia de quienes han estado directamente involucrados en la gestión local y en la gestión regional para ver cuáles son los puntos claves de su implementación. Alejandro, no sé si tú quisieras agregar algo a esa pregunta. Sí, no, yo suscribo plenamente lo que plantea Paulina. Yo quería enfatizar específicamente digamos, en la importancia que este proceso de centralización y estas definiciones que llevan a establecer equivalencia entre regiones de mejor dotación y atribuciones de las autoridades locales a través de los evidentes procesos participativos que tienen que sustentar, ¿no? Creo que es muy importante el tema del financiamiento. De esto, también la democratización del financiamiento o la eliminación de brechas. El centralismo opera, digamos, no solamente a nivel político, sino también a nivel económico. Yo me tocó vivir en Chiloé varios años y conocer que Chiloé tiene uno de los índices de pobreza más altos del país. No obstante, tiene muchos recursos naturales que están siendo explotados de manera abrumadora, pero también tiene una industria muy activa que genera mucha rentabilidad, que es la industria salmonera. Recuerdo hace unos años atrás, la industria salmonera aportaba el 43% del PIB de la región de los lagos, lo que de alguna manera generaba un nivel de dependencia de la actividad muy grande en toda la dinamización de toda la cadena productiva local, la prestación de servicios, etcétera, y por lo tanto tenía una repercusión a nivel también de uso de los servicios públicos de salud, educación, etcétera, importante en la medida que era un polo de atracción de trabajadores de distintas regiones y generaban en el tema de vivienda, evidentemente también, una fuerte precarización de la vida de estos trabajadores por falta de una política regional focalizada que de alguna manera supiera eso. Entonces, sin embargo, la gran mayoría, más del 80% del pago de patentes, que es lo que es los impuestos que recaba el Estado por esta importante actividad económica, estaba, digamos, pagados en Santiago, en Santiago, entre Santiago y Las Condes. Allá están con las casas matrices y por lo tanto las tributaciones de toda esta actividad contribuían, digamos, también en la lógica centralista de la recaudación y de alguna manera le quitaba recursos a la región de modo que pudiesen ellos responder a la demanda social, a la necesidad de que la misma actividad de esta industria iba generando. Entonces, por ese lado yo creo que es un factor, digamos, en la dimensión más estructural, económica, pero que es muy relevante al momento de que cuando democratizamos las decisiones y las focalizamos regionalmente, puedan tener también los recursos para desarrollar las políticas públicas de atención a las comunidades de manera eficaz, de manera proporcional a esta demanda. Tenemos 4 preguntas más, las voy a hacer las 4 para que puedan ser respondidas tal vez de manera
integrada. Dice la primera, ¿cuáles son los desafíos que existen para establecer un instrumento diagnóstico unificado que permita una mejor intervención en los territorios? Luego Alex Calderón dice, hola, soy un participante activo del mundo de las ONG en el área sur y viví la decadencia de ellas después del proceso democrático. Mi pregunta es, ¿cómo se retoma ese tremendo trabajo que se hizo en una sociedad que solo funciona en base al activismo y que ya no cree en la orgánica de base, que fue el gran soporte de funcionalidad de las ONG? Después Carolina Cisternas también nos pregunta, ¿qué recogemos de la experiencia chilena para la nueva fase en que entra Chile con el cambio constitucional? ¿Cómo transformamos sistemas públicos y cómo le damos lugar a los gobiernos locales en estas materias en medio de estos cambios? Y otra pregunta, ¿cómo influye la emergencia habitacional en la construcción de los nuevos instrumentos de planificación territorial? Partiendo de la base que los municipios no cuentan con la capacidad técnico-financiera para la construcción de los mismos. Ahí son 4 preguntas bien contundentes, así que dejo abierta. Bueno, yo creo que el tema de un instrumento único de diagnóstico depende de los niveles, pero yo creo que hoy día sí debiésemos considerar o adoptar ciertos estándares, por ejemplo, para la generación de las estrategias de desarrollo regional. Hay una metodología, hay un compromiso. Se supone además que las personas votaron por los gobernadores regionales con un programa, que este programa es vinculante. O sea, hemos ido avanzando en ese sentido. Acabamos de aprobar una política nacional de ordenamiento territorial que tiene un instrumento que son los planes regionales de ordenamiento territorial, que deberían, desde el punto de vista de su construcción, también igualar una metodología de trabajo y diferenciar por las particularidades de cada región. Entonces, yo creo que hoy día tenemos herramientas. El punto es qué lugar le damos a esas herramientas, cuánta participación hay en la construcción de las herramientas y cuán en serio nos tomamos el que se cumpla lo planteado en esas herramientas. Voy a decir miles de cosas. O sea, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que en el gobierno del presidente Bachelet construimos planes regionales de infraestructura en todas las regiones. Entonces, pero después al gobierno siguiente cambiamos, entonces cada uno inaugura una cosa nueva. El tema es cómo se hace el seguimiento, lo que yo decía, o sea, la rendición de cuentas, la transparencia de esos instrumentos y cómo ponemos la atención en 3 o 4 de ellos que efectivamente tengan los niveles y estándares de calidad, de pertinencia, de participación y de proyección. Entonces, creo que es importante el tema de los instrumentos, pero más importante aún es saber cómo es el proceso de construcción de esos instrumentos y el control social de esos instrumentos. En segundo lugar, creo que es interesante la pregunta sobre el tema de la posibilidad de vivienda y yo creo que la pregunta es muy atinada porque en el fondo plantea que los municipios no podrían hacerse cargo porque no tienen recursos. El tema es que el Estado le tiene que transferir recursos a los municipios, pero hoy día con las facultades que tienen los municipios, uno debería pensar que tienen en ese campo muchas posibilidades. Por ejemplo, el tema básico de tener una política habitacional que permita absorber el déficit habitacional es el suelo. Y quien tiene a su cargo el instrumento del suelo es el municipio. El problema es que la mayoría de los planos reguladores no están actualizados y que cuando hablamos del plan regulador creemos que lo único que tenemos que hablar es de si los edificios son de esta altura, de esta otra altura y no saber que ese es el momento indicado para precisamente hacer un diseño de la ciudad que permita acoger y generar viviendas sociales al interior del radio urbano con el equipamiento necesario, etc. En segundo lugar, creo que hoy día existen herramientas y deberían existir muchas más que permitan hacer convenir entre el Estado central y los gobiernos regionales y los gobiernos municipales estrategias efectivas de construcción. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo, el proyecto que ha sido conocido como la inmobiliaria popular de la Municipalidad de Recoleta surge de un instrumento del gobierno central discutido en la ley de presupuesto que posibilitaba transferirle recursos a los municipios o a instituciones sin fines de lucro, le hace a ONG, para generar o remodelar edificios de vivienda que permitieran alquiler con connotación social.
Entonces hay que fomentar esos instrumentos, pero eso significa que el Estado tiene que confiar, el Estado central tiene que confiar en los municipios, en los gobiernos regionales. Yo quiero decir, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia súper positiva, pero muy positiva, tanto en Magallanes como Arica, en el marco del plan de desarrollo de las zonas extremas, en vivienda. O sea, los gobiernos regionales se comprometieron con recursos, con suelo, etcétera, etcétera, y se pudo hacer cuestiones muy importantes con pertinencia respecto a la calidad de la construcción y a la distribución social de los beneficios, entonces, territorial de los beneficios. Entonces, lo que ocurre es que creo que hoy día tenemos que ponernos precisamente en función de esto, de confiar, de generar los instrumentos adecuados, de transferir recursos, pero también de que los gobiernos locales y regionales asuman la responsabilidad de tener un plan regional que diga hacia dónde van y cómo generan sinergia los instrumentos. En la ley de descentralización que hoy día está funcionando, aún sin cambio constitucional, están establecidos, por ejemplo, los contratos región. Y eso permitiría que todas las regiones hagan acuerdos con los ministerios del nivel central respecto del desarrollo de tales instrumentos, etc. Entonces, creo que este tema es un tema súper interesante y a nivel de los instrumentos podemos efectivamente, cuando discutimos el tema de las herramientas y cuando discutimos el tema de los instrumentos, si los pasamos por el tamiz de estos principios que hemos dicho, que sean participativos, que sean pertinentes, que sean sustentables, etcétera, etcétera, creo que podemos ir priorizando instrumentos y generar las competencias y las capacidades para que ellos sean. Yo estoy muy de acuerdo. Y le dejo el tema de la ONG a Alejandro con la certeza que, y ahí sí yo soy parte, yo fui del mundo de las ONG antes en el tiempo de la dictadura, y creo que es uno de los errores de los cuales nos tenemos que arrepentir, es de haber debilitado al mundo de las organizaciones sociales con la recuperación de la democracia. Creo que en eso no lo hicimos bien y hemos pagado claras las consecuencias. Sí, gracias, Paula, Paulina, por el pase. Creo que efectivamente en el tema de las ONG, creo que hay periodos históricos donde han tenido más relevancia que en otros. Partíamos definiendo la ONG en su accionar en los espacios que el Estado no llega, no responde. Y de ese punto de vista, en el periodo que se menciona de los años 80, evidentemente había una ausencia brutal de parte del Estado, sobre todo en los temas más apremiantes que tenía nuestra población, que eran temas de pobreza, temas de participación, temas de género, es decir, de vivienda. Yo, de hecho, en esa época trabajé en un programa de reconstrucción de vivienda después del terremoto del año 85, que fue en Melipilla, San Antonio, a través de la ONG SODEM. ¿Ah? Es decir, ante una carencia o una incapacidad del Estado para responder a una necesidad urgente, sentida de la población, organismos como estos lograron desarrollar programas de autoconstrucción de vivienda con los mismos pobladores, y fueron significativos, fueron importantes en su momento, y con esto digo que ese tipo de práctica y ese rol, esa preponderancia que tuvo la ONG en esa época, quizás no ha estado a la misma altura posteriormente, pero tiene que ver justamente porque se recuperó la democracia, el Estado asumió toda esta, o gran parte de estas temáticas sociales de manera muy efectiva, pero también deficitaria en muchos aspectos. Entonces, y en esos terticios es donde se justifica la presencia, acción de la ONG. Como bien es sabido, en esos años las ONG funcionaron con la cooperación internacional, fundamentalmente, que muchas que no confiaban en la práctica o la acción que iba a llevar el Estado, estaba intervenido, y por lo tanto confiaban en este tipo de organismos para que
en los territorios, con las comunidades, pudiesen plantear soluciones alternativas. Por supuesto que eran parciales, que eran muchas veces parche ante necesidades muy grandes, pero fue un proceso significativo. Yo creo que hubo un desincentivo posterior de parte del Estado, del democrático, de este tipo de organización, y en ese sentido comparto tu apreciación. Y hubo un debilitamiento y un cambio de la relación inicial, que era de bastante colaboración en los primeros años de los 90 entre Estado y ONG. De hecho, muchos profesionales de las ONG pasaron a encabezar programas y a desarrollar iniciativas dentro del Estado. Por ejemplo, el FOSI se crea con profesionales que provienen del mundo de la ONG, y empiezan ahí a darle continuidad a la labor social. Creo que hubo posteriormente una lógica ya más sumida en esta política subsidiaria del Estado, en donde se comenzó a desvalorar el trabajo de la ONG, se le elevó al nivel de consultoras, y los hizo entrar en una lógica de competencia con el mundo privado para el desarrollo de políticas sociales. Creo que eso en gran medida mató gran parte de este movimiento, y creo que si lo planteamos como desafío, como transformación necesaria, importante, de parte del Estado, tiene que ver con cambiar esa actitud, esa relación digamos, vertical que establece con este tipo de organizaciones, y entender que, como señalábamos en la exposición, hay un cúmulo de saberes, de experiencias, de relaciones, un capital social bastante importante en el mundo de la ONG, que puede servir, que puede coayudar al cumplimiento de los objetivos y los mandatos que tiene el Estado para prestar servicios sociales y contribuir a eliminar las situaciones de desigualdad que todos conocemos. No sé si con eso respondemos esa pregunta. Es una opinión, por supuesto, ya que todos tenemos derecho a opinar. Sí, yo creo que sí que hay una respuesta ahí importante. Además me parece que es evidente la coincidencia de ustedes dos y la coincidencia también de lo que hemos hablado de los profesores del diplomado respecto a este tema de la ONG y cómo ese sector es parte del gran problema respecto a la no participación que hoy día tenemos, y bueno, y por eso el acento con el optativo que tiene el diplomado de participación, y por eso también tu presencia, Alejandro. A mí me gustaría, para cerrar, que pudiéramos terminar un poco em, con unas palabras de mayor profundidad respecto a una pregunta que creo que está ahí y que es la base de este diplomado, que tiene que ver con el municipalismo. O sea, la experiencia internacional habla de cómo las asociaciones de municipalidades, por ejemplo, dan hartas respuestas o bastante soporte a territorios más extendidos respecto a las prestaciones de servicio, a las compras de servicio cuando lo hacen con asociaciones municipales regionales, etcétera. Y hay una pregunta aquí que es de Carolina Cisterna, que dice: ¿qué recogemos de la experiencia chilena para la nueva fase que entra Chile en el cambio constitucional? ¿Cómo transformamos sistemas públicos y cómo le damos lugar a los gobiernos locales en esta materia en medio de estos cambios? Me parece que sería una buena, interesante respuesta para poder ya ir cerrando, porque bueno, la mayoría de las personas que estén inscritas en el diplomado vienen del mundo municipal, y es precisamente desde allí donde carecemos de herramientas distintas, más allá de las establecidas por norma o por ley, a enfrentarnos con estas temáticas de mayor conflicto. A ver, yo creo que la base de este cambio tiene que ver con concebir a los municipios como el nivel más próximo a las personas en materia de administración del Estado.
Y ese tema te lleva a un conjunto de definiciones que son súper relevantes. O sea, por ejemplo, todas aquellas áreas, insisto, todas aquellas políticas que tienen que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, todo lo que se ha empezado a aprender durante todo este tiempo que tiene que ver con la concepción de una política desde el Estado respecto a los cuidados, o todo lo que hemos aprendido respecto a la necesidad de tener un entorno seguro y equipado desde el punto de vista del acceso a los servicios, debería estar radicado fuertemente en el nivel local. ¿Qué implica eso? Vuelvo al mismo tema a repetir lo que ya he dicho. Si nosotros decimos qué son los derechos que queremos garantizar, qué es lo que son los bienes a los cuales debería acceder toda persona por el solo hecho de habitar ese terreno, este territorio, tenemos que buscar la manera entonces de proveer aquellos bienes y garantizar esos derechos en todo el territorio. Si esa solamente fuese nuestra concepción, evidentemente que tendríamos que generar una política de equidad social que debería privilegiar a los gobiernos locales y a los municipios que tienen menos recursos o donde viven las personas que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad o de pobreza para poder hacer equidad respecto a la garantía de sus derechos. Ahora bien, creo que generalmente el círculo que en el cual nosotros nos damos es un círculo vicioso, que es que los municipios más pequeños, más aislados, que tienen más sectores vulnerables, tienen menos recursos, menos equipamiento, menos profesionales, etc. Entonces, el punto inicial es revertir aquello en función de una finalidad. Y experiencias creo que tenemos muchas. A ver, para valorar las cosas que se han hecho de la sociedad civil. El programa Servicio País, por ejemplo, es un programa que ha estado destinado a buscar equidad en la distribución de los profesionales a lo largo de los territorios. Entonces, el aprendizaje que allí hay debiese ser incorporado a la idea de fomentar, fortalecer las competencias profesionales de los municipios. No puede ser que un municipio más pequeño no pueda postular a los fondos de recursos públicos porque no tiene profesionales que hagan los proyectos. Eso no puede ser. O sea, verdaderamente no puede ser, es condenar a un municipio a que viva y de alguna manera tenga que potenciar aún más sus condiciones de mayor inequidad. Luego, creo que hay que generar condiciones importantes respecto al tema de instrumentos que les permitan a los municipios hacer convenios con mundo público, con mundo privado, que les permita de alguna manera desarrollar iniciativas. Creo que hay que fomentar la innovación fuertemente a nivel municipal, pero sí creo también de la misma manera que hay que fomentar la asociatividad, porque hay, por ejemplo, en las áreas metropolitanas, los municipios no son islas, o sea, no es posible distinguir entre lo que pasa, o sea, no es posible separar lo que pasa en la comuna de Temuco de lo que pasa en la comuna de Padre Las Casas, porque están pegadas, ¿me explico? Entonces, tienen que haber momentos o temas en los cuales puedan vincularse, por ejemplo, el tratamiento de los residuos, por ejemplo, el tema del transporte, por ejemplo, el tema de la calidad del aire, etcétera, son temas en los cuales debe haber esa asociatividad necesaria. Pero creo fundamentalmente que hoy día el centro del tema está en la transferencia de recursos, de competencias y de capacidades profesionales a las instancias del gobierno local. Ahora bien, creo que la nueva instancia de gobierno regional con autoridades electas debiese provocar o generar condiciones de mayor equidad territorial también con los gobiernos locales en la medida que se haga cargo de las inequidades que hay al interior de su región, porque la verdad es que en todas las regiones tenemos una diferencia muy grande entre las capitales regionales y las ciudades que están más alejadas. Entonces, en la medida que nos aproximamos a una mayor cercanía a los dilemas territoriales, debiésemos también poner ese tema por delante. Creo que efectivamente el tema municipal es, por un lado, un tema o un problema a abordar, pero por otro lado es una fuente de aprendizaje y de opinión y de iniciativas que debería ser la base de este proceso.
¿Se me escucha? Sí, perfecto. No, es que yo creo que yo coincido completamente con Paulina. Creo que el tema de la inequidad también se da entre, entre regiones y entre comunas. Es muy distinto el nivel de infraestructura, de equipos profesionales y de capacidades que tiene los municipios entre sí. Sin duda, y a pesar de esas circunstancias, uno puede reconocer experiencias valiosísimas que desarrollan indistintamente estas administraciones comunales. Eh, em, por ejemplo, me tocó conocer la planta desaladora de La Ligua, ¿ah? Que ha impulsado su alcalde de manera quijotesca durante años y que ha permitido responder a una necesidad bastante sensible de la comunidad costera. Cuando el Estado, por otras vías, no logra responder de manera adecuada. Es una experiencia con una complejidad tecnológica bastante alta que es reconocida como un modelo de gestión en distintos lados del país. El sistema, digamos, de administración del agua potable que tiene la comuna Maipú, que en circunstancias como un aluvión que hubo hace unos años en Santiago, en la cuenca de Santiago, tuvo la capacidad de responder a la necesidad que tenían otras comunas de alrededor. Hay muchas experiencias de ese tipo, a pesar de las adversidades que tienen, las limitaciones que tiene cuanto a atribuciones, en cuanto a infraestructura, en cuanto a profesionales especialistas, etc. Creo que eso es una necesidad, relevar las buenas prácticas, relevar las buenas prácticas de gestión municipal y que pueden constituirse en modelos a desarrollar en otras comunas y en otras regiones. Me parece que, por ejemplo, también lo apuntaba Paulina en relación a la importancia de la asociatividad. Es decir, hay divisiones bastante artificiales entre lo que es una comuna de otra, circunstancias que comparten condiciones geográficas, urbanísticas, ambientales muy comunes y para lo cual se podrían articular soluciones de manera bastante efectiva en la medida que se supere la lógica de la unidad administrativa que están circunscritas y poderla interpretar o reinterpretar en relación a necesidades que son compartidas. Estoy pensando nuevamente en un ejemplo en Chiloé. A mí me tocó conocer el año 2006 la noticia que el vertedero de basura de Huicha que existía en Ancud, que estaba llamado a ser clausurado. Resulta que hace 2 años el vertedero de Huicha todavía seguía funcionando de manera ilegal, así como una serie de otros vertederos que existen en la isla de Chiloé. De las 10 comunas, no existen, todos los vertederos que existían, que estaban funcionando, estaban en condición de ilegal. Ahora fue sancionado el municipio de Ancud y están, junto a otras comunas, transportando esos residuos al relleno sanitario de Puerto Varas, con el costo que eso implica para los municipios, para el Estado y finalmente para el medio ambiente. Entonces, es posible identificar necesidades y problemáticas comunes a distintos municipios y poder plantearse desafíos mancomunados
donde el Estado debe ser capaz de inclusive alterar disposiciones normativas que ha establecido por el bien mayor o superior de mejorar una condición problemática que está afectando en definitiva de manera permanente a estas poblaciones. Ya. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Paulina, por su respuesta. Doy las excusas que insistió en mandarme el tercer panelista, pero cabe recordar que esta instancia de seminario abierto, que es abierto a todo público, o sea, nosotros hicimos invitación abierta acá, se va a dar durante 2 veces más en el diplomado, con tal también de que aquellos que no pueden pagar puedan escuchar estas temáticas, puedan sumarse, porque sabemos que la realidad municipal también, o la realidad local, es más precaria que en los niveles regionales o centrales. Por lo tanto, también con nuestro afán de poder extender el conocimiento, así que vamos a tener otro seminario conversatorio abierto a la mitad del diplomado y uno final también, ojalá podamos contar con panelistas como ustedes, vamos a trabajar para ello, porque sabemos que esto da mayor entusiasmo a aprender cuando, sobre todo, gente como ustedes tiene no solo la experiencia en gestión laboral, sino también la teoría suficiente para poder contarla de una manera amena, como ha sido todo este par de horas de conversatorio, de conversación y de conocimiento. Así es que le doy las gracias, particularmente a Paulina Zabal y Alejandro Salinas, a los estudiantes, a los y las estudiantes que están presentes, y también a todos los invitados que hoy día nos escuchan y nos miran, y también recordarles que el próximo martes la segunda clase, porque esta oficia como la primera clase de inauguración, era nuestra inauguración formal, nuestra fiesta de inauguración, por así decirlo. Así es que si hay algún invitado por ahí que le parece que quedó con hambre de estos temas, porque sin duda hoy día fue empezar a conocer el portal de todos estos temas, que son además con realidades regionales tan distintas, que me parece que para un diplomado como este, cuando uno tiene compañeros de regiones, aún aporta todavía más al desarrollo. Así que si hay alguien todavía que no se ha inscrito, tiene posibilidad, porque el martes tenemos la primera clase como tal está a cargo de Carolina Echeverría, que Carola Echeverría también fue subsecretaria, es trabajadora social, vamos a continuar en esa línea. Se ha dedicado a la formación de políticas públicas, y hoy día ella es parte de un municipio también, así es que hemos además buscado profesores y profesoras que vengan de estos mundos y que no solo dominen la teoría, sino también entiendan que los problemas son más allá de solo el análisis. Muchas gracias a todos y a todas. Un gusto haber compartido esta jornada. No sé si Alejandro o Paulina tienen alguna palabra final para no quitarles horas más de sueño o de cena para poder ya cerrar esta instancia. No, yo solo agradecer la invitación y decir que creo que en este tema todos tenemos mucho que aprender y tenemos mucho que trabajar para que efectivamente los procesos de desigualdad territorial y social en Chile puedan ser superados. Pero aquí todas las experiencias son necesarias, los aprendizajes, las opiniones, y creo que es un proceso colectivo al cual estamos desafiados a comprometernos en el tiempo que viene. Muchas gracias, Paulina. Alejandro. Bueno, simplemente también agradecer la invitación a compartir. Para nosotros que vivimos y vibramos del mundo de la ONG, de la sociedad civil, son espacios muy importantes donde podamos plantear puntos de vista, y creo que se dio un interesante diálogo en donde, como dice Paulina, nuevamente la cito, todos aprendimos de todos, y yo destacaría sobre todo cuando existen las voluntades, porque unas son las políticas públicas o son las normas legales, pero estas son aplicadas por individuos, por personas, por profesionales. Cuando estos son comprometidos y están al servicio público, creo que maximizan los resultados, y en ese sentido
felicito a todos los estudiantes que están participando y que están reconociendo a través de este programa de descentralización, desarrollo territorial, una oportunidad y una posibilidad de construir mejor en sus comunidades. Así que muchas gracias. Gracias. Estaba mirando el chat y hay saludos de hartas partes de Chile, pero también y quiero saludar a unas compañeras uruguayas que hay. Ella particularmente es una edil. Yo lo mismo pensé que era una edil, pensé que era una alcaldesa, no es alcaldesa, pero tampoco un concejal, es un nivel intermedio. Bueno, querían inscribirse, pero les contamos que la segunda versión de este diplomado va a ser internacional, porque tuvimos hartas preguntas desde fuera de Chile tratando de inscribirse, pero tenemos que conciliar ahí algunas cosas con los títulos, con el Ministerio de Educación. Así que para la segunda versión va a ser internacional. Eso, no sé, Paula, si quieres agregar algo. No, bueno, agradecer a Paulina y Alejandro por compartir sus experiencias aquí. Sin duda enriquecen esta primera clase del diplomado. Yo creo que nos dejan con ganas de más, ¿no es cierto? Con el interés de poder profundizar. Qué ganas de leer todos los saludos que nos están llegando, saludos de Torres del Paine, gracias a los expositores, desde San Juan de la Costa, etcétera. Mucha gente que está aquí conectada en este momento, que bueno, habla también del interés y de la necesidad de poder, ¿no es cierto?, confluir y darnos un espacio para justamente hablar de aquello que hoy día nuestro país necesita, ¿no es cierto? Así que nada, agradecida de este espacio, de la posibilidad de hacer estas conexiones y nos vamos a seguir encontrando seguramente en instancias como derivadas de este diplomado o de otras que vendrán, porque estamos ahí con muchos desafíos también como escuela y como facultad justamente en esta línea de cómo poner temas también relevantes, de cómo ir generando también incidencia pública, poniendo justamente los temas más centrales en discusión. Así que muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Adriana, también en tu rol de coordinadora de este diplomado y de también tus funciones como secretaria académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de las Américas. Muchas gracias. Listo, chao a todos, todas, buenas noches.